porque uno se pone nerviosa. Pero con la ayuda del Señor todo va a salir bien, ¿no? A mí me tocó la parte responsable de la iglesia, ¿no? La parte de la estructura de la iglesia, la conformación jerárquica, ¿no? Y la administración de la iglesia dice que primero esta iglesia tendrá dos administraciones, ¿no? Una general y otra local. La primera será la administración central de todas las iglesias, tanto en Chile como en el extranjero, a través de nuestro obispo y la honorable junta directiva, ¿no? En segundo lugar, dice, se refiere a la administración de cada iglesia local a través de su pastor gobernante y la junta de oficiales, si es que ésta estuviese constituida, ¿no? Y sabemos que esto está dentro de los artículos de nuestros estatutos, ¿no? La estructura jerárquica. La estructura jerárquica comienza con la conferencia, con nuestro obispo de la misión, con los presbíteros, con los diáconos y los pastores probando. La conferencia de pastores, ¿no? La conferencia de pastores se celebra anualmente, tanto nacional como internacional, ¿no? Esta será la autoridad máxima, pero dirigida por nuestro obispo, ¿no? Dice, debe ser presidida también por el obispo y también por el presidente de la junta directiva, ¿no? Dice, se podrá llevar a efecto en cualquier ciudad o comuna del país, ¿no? Y ya lo habíamos hablado, ya lo había dicho que puede ser tanto nacional como internacional y a lo largo de todo nuestro país. Dice, esta se constituirá en asamblea, pudiendo ser asambleístas, pastores ordenados y probando, quienes por derecho propio tendrán derecho de voz y voto. Dice, la elección de la honorable junta directiva será conforme al artículo 20 del estatuto. Vamos a pasar a definir lo que es el obispo de la misión. Al obispo se le da el grado al que va a ser cabeza de la parte eclesiástica. El obispo es la cabeza de los pastores, no de la iglesia. Y como lo decía yo, él preside la parte eclesiástica. El obispo, en el contexto bíblico, un obispo proveniente, la palabra proviene del griego episcopos, que significa supervisor o vigilante. Esto se refiere a un líder de la iglesia con la responsabilidad de supervisar y guiar a la congregación, así como a otros líderes de la iglesia, como los ancianos o pastores. En algunas tradiciones cristianas, el término obispo se usa indistintamente como pastor para referirse a la posición de liderazgo. Ahora vamos a ver cuál es la labor del obispo. Primero que nada, el obispo debe supervisar y guiar. Tiene la función de supervisar la vida espiritual de la iglesia, asegurando que se mantenga la doctrina correcta y se promueva la unidad. También el obispo tiene el cuidado pastoral. Tiene la responsabilidad de cuidar
del bienestar espiritual de los miembros de la iglesia. Él también es una autoridad espiritual. En algunas denominaciones, el obispo es considerado la máxima autoridad espiritual en su territorio, con la responsabilidad de ordenar a otros líderes y supervisar sus ministerios. Hay algunos pasajes bíblicos relevantes que describen las cualidades y responsabilidades de un obispo, enfocándose en su carácter moral y capacidad de enseñar. Y esto vamos a ver en 1 de Timoteo 3, del 1 al 7. Dice primero, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Así que el que quiera un obispado tiene harta responsabilidad. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Eso es lo que dice la palabra del Señor. ¿Ah? Pero yo creo que a todos, inclusive a nosotros, no teniendo cargos importantes, nos ha costado mucho tener en sujeción a nuestros hijos, ¿cierto? Pero con la ayuda del Señor tratamos de hacerlo. Dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No todos estamos exentos de poder cuidar nuestra casa, ¿cierto? Dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y pusimos el significado de neófito, que es una persona que es nueva en la fe cristiana, recién convertida o bautizada. Tiene que tener varios años dentro de la iglesia para poder desear el obispado, ¿no? Dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, ¿ah? Porque sabemos que los de afuera son los que juzgan más que los que están adentro, ¿cierto? Para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Eso es lo que tiene que tener un obispo así. También tenemos referencia de Tito, capítulo 1, del versículo 6 al 9. Dice, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. ¿Ah? Dice, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Ah? Esas son las facultades que debe tener según la palabra de Dios un obispo. ¿Ah? Así que todo esto que el Señor nos ha mostrado ahora, que hemos puesto acá lo hemos hablado, lo he leído, así debe ser el que quiera tener un obispado, ¿no?
no es cosa de quererla, hay que ser juicioso, como dice el Señor, ¿no? Dice, ahora vamos a ver el significado del presbítero, que es un título honorífico para el clero cristiano. El presbítero viene del griego presbíteros, que significa anciano. En la Biblia, un presbítero es un líder espiritual en la iglesia, a menudo traducido como anciano o pastor. Tenemos los presbíteros como eran en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento los presbíteros eran líderes y ancianos que formaban un consejo, pero no eran sacerdotes. Eran considerados líderes respetados dentro de la comunidad. La labor del presbítero tiene liderazgo, enseñanza también y cuidado pastoral. El liderazgo quiere decir que dirigen y guían a la iglesia local, predican y enseñan la palabra de Dios. Y el cuidado pastoral es que ofrecen guía espiritual, consejo y corrección a los miembros de la iglesia. La importancia del presbítero. Dice, la iglesia necesita líderes espirituales que guíen, enseñen y cuiden el rebaño. ¿Ah? Eso es lo que tienen que hacer ellos. Los presbíteros son nombrados para asegurar el crecimiento espiritual y la protección de la iglesia. Su liderazgo y ejemplo piadoso fundamentales para el bienestar de la congregación. ¿Ah? Deben ser un ejemplo piadoso para nosotros. En resumen, el presbítero en la Biblia es un líder espiritual, anciano o pastor, que desempeña un papel crucial en la iglesia local, guiando, enseñando y cuidando de la comunidad. ¿No? Ese es el papel del presbítero. El presbítero en el Nuevo Testamento son colaboradores de los apóstoles y responsables de guiar y corregir la comunidad. En el Nuevo Testamento, los presbíteros son líderes espirituales en las iglesias cristianas. Se mencionan como aquellos que presiden sobre la iglesia local y son ordenados por imposición de manos. Y hasta el día de hoy, así se hace en nuestra iglesia, ¿no? Por imposición de manos. Son responsables de la predicación, la enseñanza, la administración de los sacramentos y el cuidado pastoral. Dice, son responsables, son responsables de la predicación, la enseñanza, la administración de los sacramentos y el cuidado pastoral. Se les considera merecedores de doble remuneración, especialmente aquellos que se esfuerzan en la predicación y la enseñanza. A lo mejor esto que le acabo de leer se puede interpretar de otra forma, porque en otras misiones hay pastores que les pagan por administrar. ¿Ah? Se les hace un sueldo, pero en la iglesia de nosotros, en nuestra misión, nuestros pastores son nombrados y lo hacen porque son espirituales, porque ellos abogan a la espiritualidad de la congregación. Ellos no reciben ninguna remuneración, ¿no? Solamente lo que Dios les da. ¿No?
Tenemos también primera de Timoteo 4:14, dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbítero. Eso es lo que compete al cargo de presbítero. Ahora vamos a ver al pastor diácono. Dice, en la Biblia los diáconos son hombres designados para servir a la iglesia, especialmente en tareas prácticas y de servicio, liberando así a los líderes principales para enfocarse en la enseñanza y el pastoreo. El término diácono proviene del griego diácono, que significa siervo o ministro. Las funciones y requisitos del diácono. Servicio. Los diáconos se encargan del cuidado de los necesitados y otras labores de servicio dentro de la comunidad cristiana. El liderazgo. Aunque son siervos, los diáconos también ejercen un liderazgo en el servicio, modelando el discipulado cristiano y conectando la iglesia con la sociedad. Las cualidades. Se espera que los diáconos sean hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, honestos, sobrios y fieles. La relación con los ancianos. Los diáconos trabajan bajo la supervisión de los ancianos, o sea, de los pastores, apoyándolos en la administración y cuidando de la iglesia. El diácono, estos son los que, habiendo mostrado fidelidad y constancia en el servicio de pastor, probando y se viere en ellos vocación para el ministerio, y si viere espíritu de unidad, y que no se vea en ellos ninguna vacilación ni desconfianza en la doctrina y en las normas de nuestra misión, y además hubiese cumplido con el deber de devolver el diezmo de los diezmos al obispo. La conferencia dará su aprobación para esta orden, y eso está estipulado en los reglamentos, ¿no? En el artículo 7, letra C de nuestro estatuto. Los diáconos son constituidos tales por la imposición de las manos del obispo y de los presbíteros. Y estos tienen facultad para solemnizar matrimonios, artículo 5, letra G, de los estatutos, bautismo y ayudar al presbítero en la administración de la Santa Cena, excepto cuando las conferencias por diferentes circunstancias lo nombre como jefe de comisión. También hubieron diáconos en el Antiguo Testamento, no sé, en nuestra Biblia, ¿no? Nos habla de los diáconos. Y los primeros diáconos, en el libro de los Hechos, capítulo 6, del versículo 1 al 7, nos habla de los 7 primeros diáconos. Dice, describe, en Hechos capítulo 6, del versículo 1 al 7, dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria.
Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Los requisitos específicos se encuentran en 1 Timoteo, capítulo 3, del versículo 8 al 13. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres, aquí la palabra del Señor habla de las mujeres, y nosotros tuvimos una diaconisa en nuestra misión. Dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. En resumen, los diáconos son hombres que sirven a la iglesia en áreas prácticas, liberando a los líderes para tareas más enfocadas en la enseñanza y el pastoreo, y son elegidos por su carácter y compromiso con el servicio. Ahora viene el pastor probando. Pastor probando se refiere a un periodo de prueba o evaluación para un candidato a pastor en una iglesia. Es un tiempo en el que se observa su desempeño, aptitudes y carácter antes de ser oficialmente reconocido como pastor. Durante este periodo, el candidato asume algunas responsabilidades pastorales y es observado por la congregación y líderes de la iglesia. El periodo de prueba es un tiempo de evaluación y adaptación tanto para el candidato como para la iglesia. Dice
se observa como el candidato predica, enseña, interactúa con la congregación y maneja situaciones pastorales. Las responsabilidades pastorales que asume el pastor probando. Dice, el candidato asume algunas de las tareas y responsabilidad típicas de un pastor, como predicar, enseñar, visitar a los miembros de la iglesia y muchas cosas más. Era largo de ponerlo porque se supone que él está a prueba. Entonces tiene que ser observado por los que están más arriba. La decisión final dice que al finalizar el periodo de prueba, la iglesia toma una decisión sobre si confirmar al candidato como pastor oficial. Este proceso es común en muchas iglesias protestantes y evangélicas. Permite a la iglesia asegurarse de que el candidato es idóneo para el cargo y que tiene la capacidad de liderar y pastorear a la congregación de manera efectiva. Esos son los cargos que hay dentro de lo que habla la iglesia y dentro de lo que es nuestra misión. También tenemos la honorable junta directiva, que va primero el presidente de la misión, después va el vicepresidente, el secretario, el tesorero y hay un director. En la directiva, los cargos de presidente y vicepresidente tienen que ser presbíteros y los otros cargos diáconos. Y ellos llevan la parte administrativa de la iglesia, porque la parte eclesiástica la preside el obispo de la misión. Ahora vienen las comisiones que pueden impartir nuestros diáconos, los presbíteros y los pastores, ¿no? La Santa Cena la preside el presbítero y los diáconos ayudan. Los bautismos también la preside el presbítero y los diáconos ayudan. En los matrimonios también preside el presbítero y diáconos ayudan. Pero en este proceso, si en algún momento no hay un pastor por enfermedad, solamente puede nombrar un reemplazo el obispo o en sí el presidente de la misión. También nuestra iglesia tiene supervisores. Tiene supervisores para cada iglesia y tienen que ir a visitar las distintas iglesias son los presbíteros. Ahora viene el departamento de Dorcas. El supervisor del departamento de Dorcas es el obispo o el presidente de la misión. También hay un departamento juvenil, que también el supervisor es el obispo o un presbítero nombrado por el obispo. También tenemos, pusimos al final el encargado de obra, que antiguamente estaba dentro de los puestos que podían tener encargados de obra, pero ahora solamente los presiden, cada iglesia puede nombrar un encargado de obra, pero dice no pertenece al cuerpo de pastores y está a cargo del pastor local y su iglesia. Esos son los encargados de obra. Cada iglesia puede nombrar un encargado de obra.
La comisión, también tenemos una comisión de disciplina y ética, y esta es una subcomisión eclesiástica, o sea, es un tribunal eclesiástico los que están a cargo de tomar cartas en el asunto cuando se le nombra a un pastor por algún motivo, si se ha desviado o ha hecho algo que no está dentro de los estatutos de nuestra iglesia, y se le llama a disciplina. Dice, estará compuesta por 3 pastores, el presidente, que obligadamente tiene que ser presbítero, y los demás integrantes deberán ser presbítero o diácono, y ocuparán el cargo de vicepresidente y secretario. Los diáconos deberán tener 3 años como mínimo en este grado. Y eso está en nuestro estatuto, en el artículo 34 y 35. Y su función podrá realizarla tanto en el territorio nacional, tanto en el extranjero. Esa es la parte jerárquica de la iglesia, la que me tocó a mí, y espero que les haya quedado bastante claro, porque para que entiendan lo que es realmente nuestra misión, ¿no? Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Ahora pasaremos a los ministerios de la iglesia, que le toca a nuestra hermana María Vega, y la vamos a recibir con gloria.